Hoy venimos aquí por nuestras compañeras que cayeron. Nuestra lucha es larga y no conoce la rendición. No seremos nosotras quienes demos el brazo a torcer en el camino de la construcción de una sociedad justa, donde nadie viva del trabajo de otros, donde la educación esté asegurada para todas las personas. Que no tengas que desvivirte trabajando y tu salario se fume a mitad del mes pagando fotocopias y boletos para ir a estudiar. La economía en Uruguay aumentó, anuncia con bombos y platillos la ministra de Economía. Pero si la economía aumentó, ¿qué pasa con los sueldos de la gente que se los come la inflación? Si la economía aumentó, ¿para dónde se destina esa ganancia? Llega la rendición de cuentas y con ella la propuesta de reforma educativa. Y vemos cómo es más de lo mismo. Es la miseria que nos ofrecen a la clase trabajadora por un lado y las vías para seguir asegurando las ganancias de los capitalistas por el otro. Seguiremos el ejemplo de la Tota Quinteros, que con su compromiso e inteligencia demostró que se puede luchar por una sociedad mejor y no conformarnos con migajas. Seguiremos también el ejemplo de Cecilia Gianarelli, estudiante de magisterio asesinada cobardemente en septiembre de 1972 por pertenecer a una organización que pretendía transformar la sociedad. En ellas y en todas las compañeras que cayeron nos inspiramos para continuar con nuestra lucha. Arriba las que luchan, compañeras. Salud, movimiento estudiantil. La lucha sigue. Compañeras y compañeros, hoy es 14 de agosto, Día de las y los mártires estudiantiles, fecha en la que en el año 1968 fallece Liberarse, 2 días después de ser baleado por las Fuerzas Armadas durante una movilización de estudiantes en reclamo por el boleto gratuito estudiantil y presupuesto para la educación pública. Hoy, en las calles y en los salones, la lucha continúa, porque seguimos enfrentando el desmantelamiento de la educación pública, el cual se ha agudizado en estos últimos años, con un significativo recorte de 80 millones de dólares de presupuesto educativo de la ANEP. Se ha escuchado más la voz de los empresarios al definir la enseñanza que recibiremos que nuestra propia voz como estudiantes y la voz de las y los docentes. Seguimos defendiendo las mismas reivindicaciones, un presupuesto digno, una currícula y una infraestructura que atiendan las necesidades del estudiantado, entendiendo que las y los mártires dieron la vida por derechos que hoy gozamos, pero que aún nos quedan por conquistar muchos más. Aunque los hayan matado y desaparecido, siguen vivos en nuestra memoria y en nuestros corazones, porque el que murió luchando vive en cada compañera y compañero. Hoy, mañana y siempre, las y los recordaremos y no permitiremos olvido, porque el mejor homenaje, compañeras y compañeros, es seguir luchando. La educación del pueblo como eje fundamental de una sociedad más justa y libre en su conciencia. Hoy nos encontramos a 50 años del asesinato del compañero Íbero Gutiérrez. Fue asesinado a los 22 años por los Escuadrones de la Muerte en 1972. Era poeta y estudiante de humanidades, militaba en la FEU y en el movimiento 26 de marzo. Íbero fue asesinado por el Comando Casa Tupamaros, grupo de ultraderecha amparado desde el gobierno autoritario de Bordaberry. También hoy se cumplen 50 años del asesinato de Santiago Rodríguez Muela, le decían el Charla. Tenía 22 años cuando fue asesinado en el Liceo número 8 por una banda fascista el 11 de agosto de 1972. Entendemos que la lucha de hoy, nuestra lucha, es similar a la que dieron ellas y ellos en defensa de los derechos conquistados, y en particular lo de los más desprotegidos y desprotegidas, en resistencia al poder que persigue, que censura, que reprime, que prohíbe y que mata, y en defensa de una educación gratuita, de calidad para todos y todas. Una educación que nos permita el libre acceso, nos garantice las condiciones básicas y nos asegure nuestra formación. Cosas que no pasan en la Universidad del Trabajo del Uruguay, UTU. En nuestras escuelas constantemente se ven vulnerados nuestros derechos. Se deja de lado la profunda importancia de nuestra institución de formar personas que piensen el trabajo y no reproduzcan simplemente. No se garantiza la continuidad educativa. Se recortan grupos, talleres, nos encontramos sin materiales, falta de mobiliario, maquinaria defectuosa o rota, falta de docentes y funcionarios, locales con problemas edilicios y hasta escuelas con posibilidades de clausura. Nosotros trabajamos con instrumentos cortantes y hoy no tenemos asistencia médica. ¿Quién se va a hacer cargo de la o el compañero que está lastimado? El gobierno no. Como tampoco se hace cargo de aquel joven que quiere estudiar, pero tiene un contexto complicado y ante las adversidades se le hace imposible asistir a clases y eventualmente termina abandonando. Eso no es
no es educación para todos. Porque creo que ya lo han escuchado, que lo vamos a seguir pidiendo, es presupuesto para la educación. 6% más 1% para ANEP, UDELAR y UTEC, y un 1% para la investigación. Y una cosa más, ninguna militarización, ninguna censura, sí a la educación pública, ¡viva la unidad del movimiento estudiantil! Junto al IBER, también es nuestro compromiso recordar y traer al presente a muchas otras compañeras y compañeros que por el hecho de luchar incansablemente por una educación y una sociedad más justa, les arrebataron la vida. Así, este 14 de agosto, día en que muere el IBER, pasa a ser una fecha histórica, simbólica y por supuesto de despliegue del movimiento estudiantil y su plataforma reivindicativa. Pero esta fecha, un mojón en donde año a año se hace síntesis de un proceso previo de acumulación, organización y lucha de las diferentes y diversas organizaciones estudiantiles, lo que vemos cada 14 de agosto es una de las tantas expresiones del largo proceso, costoso, dinámico y dialéctico, en donde estudiantes organizadas de todo el país van forjando los centros de estudiantes, los movimientos estudiantiles y las herramientas nacionales. Esta es una tarea medular para todas aquellas organizaciones estudiantiles que, aparte de compartir la profesión por la formación en educación, puedan compartir la convicción histórica de la unidad y la amplitud para alcanzar los objetivos trazados por el movimiento estudiantil. Desde nuestras organizaciones históricas e históricamente hemos definido y seguimos reivindicando los siguientes puntos. Exigimos mayor cantidad de becas para el estudiantado en formación y educación. 2.200 para cerca de 34.000 estudiantes no alcanza a abarcar lo mínimo. Demandamos gratuidad en el boleto del estudiantado de formación en educación para poder ir a estudiar y para acceder a nuestros lugares de práctica. Las carreras son públicas, pero las dificultades en el costeo de pasajes tornan difícil o incluso imposible continuar con ellas. Exigimos presupuesto para infraestructura. Queremos estudiar en buenas condiciones, sin que se nos caigan encima pedazos de techo o se nos llevan los salones. Le pedimos al CODICEN que dejen de malgastar recursos tapando nuestros murales y se concentren en mejorar el adentro de las instituciones. Que deje de invertir tanto en la fachada, que lo que importa son las condiciones reales de estudio y no la falsa imagen que se vende a la sociedad. Exigimos espacios de cuidados y salas de lactancia en todos los institutos a nivel nacional para que todos podamos acceder al estudio en igualdad de condiciones y sin desatender el resto de los aspectos de nuestra vida. Exigimos participación real del estudiantado en las decisiones que le afectan. Queremos autonomía y cogobierno y para eso demandamos que el orden estudiantil esté presente en el gobierno institucional desde cada instituto hasta el gobierno general de toda la formación en educación. No nos rendimos en la lucha por una universidad de la educación, autónoma y gobernada, que realmente nos forme en un entorno universitario. Por eso, rechazamos el mecanismo de reconocimiento del carácter universitario establecido por el MEC, porque no solo aleja de este proyecto de la universidad, sino que va en contra de las instituciones públicas de formación en educación, al ponerlas en igualdad de condiciones con las privadas, destinándoles recursos públicos que deberían ir a lo público, porque es lo mínimo que garantiza la igualdad de acceso al estudio. Exigimos mayor oferta por cento, la presencia de las carreras en todo el territorio nacional para asegurar la igualdad de condiciones sin importar el lugar donde uno haya nacido. Exigimos garantías para los estudiantes en todas las modalidades de cursado, presencial y semipresencial, que no nos modifiquen las condiciones de cursado de año a año y que sepamos que nuestros derechos a acceder a la formación está garantizada, que no van a cambiar las reglas de juego sobre la marcha ni van a usar la virtualidad como forma de recorte. Demandamos que se reconozcan nuestras prácticas y pasantías como aspecto laboral y que se nos pague de forma acorde a ellas, principalmente para las carreras de maestro técnico, magisterio, maestro en primera infancia y educador social, donde no se reconoce nuestra tarea. Ser estudiante no es una habilitación para que se use nuestra labor sin pagarla. Nos oponemos rotundamente a esta transformación curricular que se quiere llevar adelante sin consulta real a la comunidad educativa en menos de 2 meses y medio, sacrificando el proceso participativo y creando cargos a dedo que aceleran la transformación en sacrificio de la capacidad de acción de los órdenes estudiantiles, docentes y egresados. El cambio por el cambio mismo, a las apuradas y desoyendo a la comunidad educativa, no va a llevar a ningún puerto. Y en algún punto la comunidad educativa no va a llegar a buen puerto, porque entendemos que sin nosotros no hay cambio posible. Los desafíos de hoy se pueden resumir en 2 palabras: organización y lucha. Al igual que ayer, enfrentaremos el desmantelamiento de la educación del pueblo con organización y lucha. Hoy
al igual que ayer, están presentes. Su lucha sigue vigente. ¡Viva la Alianza Obrero Estudiantil! ¡Viva la memoria de nuestros mártires! Esta fecha tan importante está marcada por la rebeldía de la juventud uruguaya en no querer olvidar Levantamos sus nombres, abrazados en nuestras propias reivindicaciones, como muestra indeleble de que no pudieron los perpetuadores del terror derribar las ideas, derribar la organización estudiantil ni el compromiso de la juventud con cambiarlo todo. Quisieron quebrar una generación con la tortura y los asesinatos para que quienes vinieran después nos diera miedo de luchar contra las injusticias. Pero como nos convoca la consigna de esta marcha, vamos a enfrentar el desmantelamiento de la educación pública con organización y con mucha lucha. Ante la desidia tenemos que poner más organización porque nos han querido decir muchas veces que a los jóvenes no nos interesa la política. Y sí nos interesa y votamos que sí el 60% de la juventud y eso no hay que olvidarlo. El 27 de marzo dijimos que sí y hoy volvemos a hacerlo. Le decimos sí a la defensa de Antel, sí a la vida digna. Le decimos sí a la convivencia sin violencia y sin exclusiones. Y le decimos que sí, con esta inmensa movilización, a la defensa acérrima de la democracia y de la educación pública. La realidad en la que vivimos, principalmente las estudiantes universitarias, es de un ataque incesante y feroz a nuestra universidad. El proyecto de rendición de cuentas elevado por el Poder Ejecutivo no incluyó la Universidad de la República, intentando desconocer a la institución de educación superior que representa la mayor matrícula estudiantil de nuestro país. Hoy, más de 140.000 jóvenes de todo Uruguay y de los más diversos orígenes llenan las aulas de nuestras facultades, pero el gobierno parece que no existimos esos 140.000 jóvenes y nuestra federación no tiene dudas. Creemos que nuestra universidad es agredida por un motivo, porque es autónoma y gobernada, y les duele que podamos gobernar nuestra propia institución y las definiciones políticas que hemos tomado, que han sido siempre del lado del pueblo. Y también nos preguntamos qué es el interés de este gobierno para sacarle a una institución como la universidad, que ha sido faro de la democracia, de la ciencia, de la justicia, de la emancipación, de la libertad. Los nuevos derechos germinan en la memoria de la lucha de nuestras compañeras y compañeras. Por eso viven en nosotras Liberarse, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Ibero Gutiérrez, Santiago Rodríguez Muela, Blanca Castañeto da Rosa, Leonel Martínez Platero, Gustavo Liz Couchet, Juan Facinelli, Aurelio Fernández, Joaquín Kluber, Elena Quinteros, Nivia Zabalzagaray, Julio Espósito, Ramón Peré, Walter Medina, Eber Nieto y todas y todos los compañeros que sostuvieron nuestras banderas. Compañeras, por todo lo que nos une, ¡vivan las estudiantes! ¡Viva el movimiento estudiantil organizado! Y